Buenas tardes, colegas. Estamos entonces por abordar el último tema que nos queda en la última unidad del curso, la unidad 3. El tema que tenemos que tocar hoy es el de la modalización. Hemos estado hablando hasta ahora de la deixis, ahora continuamos hablando de relaciones exofóricas, ¿verdad? Es decir, relaciones que se producen entre elementos que están en el texto y elementos que están fuera de él. Nos estamos concentrando ahora más bien en aquellas marcas de la subjetividad, aquellas huellas de la enunciación, del momento de la enunciación. Tal como hemos hecho en el caso de otras temáticas dentro de este curso, vamos a describir primero el fenómeno de la modalización, definirlo, ofrecer una tipología y luego vamos a hacer el barrido de los textos, es decir, vamos a ir a los textos para tratar de encontrar casos de modalización y clasificarlos, ¿vale? Esa es ya la mecánica que aplicamos siempre en todos los distintos barridos, ¿no? Lo que hacemos generalmente en este curso es analizar un mismo texto en los distintos niveles, los distintos barridos. Pues este va a ser el último de todos, la modalización. Bueno, como decía entonces, tenemos una introducción, unas tipologías, una tipología más bien, y vamos a terminar con algunos ejemplos de la bibliografía. Recién en la próxima clase vamos a empezar a hacer barridos de verdad, de textos reales. Entonces decimos que en otros cursos que ustedes han tenido en gramáticas descriptivas anteriores, seguramente se habló de modalización, pero en otro contexto, en el contexto de lo que aquí llamamos las modalidades de la frase. Tienen que haberle sonado la posibilidad de clasificar una determinada oración en las categorías de declarativa, interrogativa, imperativa o exclamativa, ¿no? Decimos que estos casos, estas clases de oraciones, de alguna manera funcionan como una señal de la actitud que tiene el emisor, ya sea con su propio enunciado o con el interlocutor. Lo mismo pueden pensar ustedes en el caso de los modos verbales, como el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Es decir, podría decirse lo mismo en este caso también, es decir, actitudes o tipos de relaciones. En el caso nuestro, sin embargo, hoy nosotros vamos a enfocarnos en otro tipo de fenómeno, en el fenómeno de la modalización del enunciado. Es decir, vamos a tratar de comprender cuáles son las actitudes del emisor acerca de su propio enunciado, acerca de lo que está diciendo. Por tanto, lo que estamos haciendo es operar una cierta separación dentro de los enunciados del discurso entre lo que es el contenido proposicional del texto, lo que aquí llamamos el dictum. Usamos terminología, como pueden ver, muy antigua. Esos términos de dictum y modus del latín estaban de moda ya en la Edad Media, hace unos 1000 años más o menos. Distinguimos entonces entre el dictum, que sería el contenido proposicional, y el modus, que sería esto que decimos, la actitud o posicionamiento del emisor hacia su propio enunciado. Entonces, ¿qué encontramos en esta separación? Por un lado, en el dictum o el contenido proposicional está toda la presentación de los hechos o los datos, toda esta presentación que se hace con una mayor objetividad, mientras que en el modus es donde encontramos esta huella de la subjetividad del hablante o del autor. Es decir, vemos ahí la expresión de sus puntos de vista, sus actitudes, también sus emociones. Hay mucha bibliografía al respecto. Nosotros solamente tomamos algunos pocos autores, una muestra como para que ustedes tengan una panorámica. Vamos a rescatar algunas ideas de aquí, por ejemplo, de esta autora que ya hemos leído, hemos estado trabajando en el semestre, María Josep Cuenca. Ella nos dice que la modalización es un fenómeno que uno puede observar a distintos niveles del discurso.
A nivel fonológico o gráfico, cuando se trata de escritura, a veces vemos en la escritura marcas que intentan imitar la entonación enfática del oral o de marcas de pronunciación coloquial. También en el nivel fonológico sintáctico, por ejemplo, en el caso de la modalización exclamativa, o también en el caso fonológico, cuando es la lengua oral acompañado de prosodia o de rasgos paraverbales que acompañan al hablante en la oralidad. También podemos observar la modalización en el nivel morfológico, es decir, que hay marcas de tipo morfológico que nos muestran la modalización. Por ejemplo, los diminutivos. La autora también releva marcas de tipo léxico, por ejemplo, palabras que están marcadas negativa o positivamente, o también a veces algunos cuantificadores. Y por último, ella identifica un nivel pragmático, sí, de la modalización, como la que se produce en las interjecciones, algunas frases hechas y muchas figuras retóricas, como la hipérbole, la metáfora, la metonimia, etc. Nosotros aquí, y tal vez para llegar a una mejor comprensión del fenómeno que estamos analizando, vamos a proponer una tipología de modalización. Hay distintas tipologías, muchos autores proponen distintas tipologías, como por ejemplo las de Calzamiglia y Tuzón, otro libro que también hemos estado trabajando mucho a lo largo del semestre. Estas autoras nos ofrecen una clasificación que incluye las que hemos estado discutiendo hasta ahora, las modalidades de la frase, junto con los modos verbales en una primera categoría. Luego tienen otra categoría en la que agrupan todas aquellas que expresan el grado de certeza, probabilidad o posibilidad del dictum, dicen. Por otro lado, tienen las modalizaciones apreciativas. Y por último, las expresivas. En el caso de las apreciativas, dice que son las que se indican a través de medios léxicos, como los adjetivos o los adverbios, o por medio de la entonación o las exclamaciones. Y en el caso de las expresivas, dice, se agrupan a todos los fenómenos que afectan al orden canónico de las palabras, el énfasis, la tematización y al conjunto de la llamada sintaxis de expresividad. En la oralidad se acompañan e incluso se sustituye por la prosodia o por elementos paraverbales y no verbales como gestos y vocalizaciones, al igual que Cuenca. Cuenca también por su lado ofrece una clasificación tripartita de la modalización: valorativa, expresiva y actitudinal. En el caso de la valorativa, es la que incluye todas las marcas que implican una evaluación positiva o negativa con el uso de ideas o palabras que, por supuesto, están marcadas positiva o negativamente, como por ejemplo cháchara, ensordecedora, desacreditados, etc. Por otro lado está la modalización expresiva que comenta ella, que sería la que se manifiesta a través de formas y mecanismos que muestran sentimientos o emociones del emisor, como alegría, tristeza, indiferencia, sorpresa, etc. Y por último, nos presenta la categoría de modalización actitudinal, que incluyen las marcas que indican grado de conocimiento y creencia, es decir, lo que llamaremos luego la modalidad epistémica, o bien la obligatoriedad, que es la que llamaremos luego la modalidad deóntica. Tenemos muchísima bibliografía y tenemos también muchas tipologías. Justamente ahora el otro profesor, Javier Obreque, y yo estamos por publicar un artículo sobre este tema de la modalización. Y bueno, ahí sobre todo Javier hace un repaso, una síntesis de la bibliografía y las distintas tipologías que existen. Y la verdad que es muy grande y muy variado. Pero
Nosotros en el curso hemos hecho un trabajo de recopilación. Estas 6 nos parece que son las categorías más importantes, son también las que más se repiten dentro de la bibliografía. Por un lado vamos a hablar de la modalización epistémica, que es la que refiere a cómo el emisor conoce el contenido proposicional, ¿no? Es decir, el dictum. Y se la reconoce por el uso de formas que refieren al saber o no saber, a lo cierto o dudoso. Por otro lado tenemos la modalización deóntica, que es la que expresa la necesidad del dictum y se la reconoce por el vocabulario que refiere al deber o no deber, es decir, lo que es obligatorio, lo prohibido, lo permitido, lo facultativo, etc. En tercer lugar tenemos a la modalización alética, que es la que expresa la posibilidad, probabilidad o imposibilidad del dictum. Tenemos en cuarto lugar a la veredictoria, que es un juicio sobre la veracidad o no del dictum, es decir, todo lo que tiene que ver con la verdad, con la mentira, con lo falso, con el engaño. En quinto lugar tenemos la modalización axiológica, también llamada valorativa por otros autores, y es la que nos da, sí, la valoración positiva o negativa del dictum, y que se la reconoce por el vocabulario de polaridad, es decir, todo el vocabulario que tiene una asociación, una connotación positiva o negativa. Y en el último lugar vamos a encontrar la modalización volitiva, que es la que expresa deseo o inclinación del emisor acerca del dictum, y se la reconoce por un vocabulario relacionado con el querer, rechazar, desear, procurar, etc. En la medida que ustedes vayan revisando bibliografía, van a encontrar que algunos autores llaman a estas categorías de otras maneras, ¿no? De distintas maneras. Incluso a veces hay variación ortográfica. Yo he visto que algunos autores hablan de veridictoria en lugar de veredictoria. Así es que bueno, hay que tener un poco de... hay que prestar atención a esa variedad terminológica. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo finalmente. Tenemos un ejemplo de un enunciado, en este caso es: el gato se ha subido a la mesa. Y ahí está la evidencia del caso. El contenido proposicional, eso es una oración declarativa y es simplemente neutra, ¿no? Es decir, que no hay, decimos, nunca hay una modalización cero, pero no está marcado este enunciado con algún tipo de modalización. Decimos, ese es entonces el dictum, un enunciado directo, declarativo, descriptivo. Y podemos representar este contenido proposicional con una forma lógica, ¿no? Esta forma que tomamos poniendo el predicado, que tiene entre paréntesis a sus argumentos, ¿no? Subirse, gato, mesa. Podemos así representar lo esencial, ¿no? del contenido. Ese mismo contenido proposicional ustedes lo podrían expresar de muchas otras maneras, en distintas oraciones, pero transmitir la misma idea. Entonces, la modalización epistémica, por seguir el primer ejemplo de nuestra descripción anterior, podría ser un caso como el siguiente. Parece que se ha subido a la mesa el gato. Entonces, ahora podemos representar esta estructura, nuevamente apelando a la lógica, ¿no? Es decir, tenemos el predicado anterior, subirse gato a la mesa, pero ahora hay una especie de nuevo predicado que en realidad es un modalizador epistémico, le ponemos ahí parece, ¿no? Como predicado. Y el argumento es toda la estructura predicativa anterior. Esa sería la forma de modalización epistémica. Puede haber muchas más. Por ejemplo, hay razones para pensar que el gato está subido a la mesa. Me dijeron que el gato está subido a la mesa. Circulan rumores de que el gato... Bueno, así podemos encontrar una gran variedad. Hay un inventario, todavía no hay un catálogo de las distintas posibilidades de modalización. Nadie sabe
cuántos modalizadores, operadores modales deberíamos decir, ¿no? Más bien, para ser más preciso, es decir, la marca concreta, la que ustedes pondrían en un diccionario de modalizadores. Eso es todavía muy difícil de determinar. Bueno, otro caso de modalización es el de la axiológica o valorativa, como dicen otros. Un ejemplo podría ser: es absolutamente intolerable que se suban los gatos a las mesas de los restaurantes. Entonces, nuevamente podemos representar esta estructura con una lógica similar a la anterior. Intolerable, subirse, gato, mesa. Así podríamos seguir con la alética. Un ejemplo entonces sería: en este restaurante es posible encontrar gatos durmiendo sobre las mesas. Y nuevamente, ¿no? El mismo sentido. Acá, en el caso de posible, claro, podría admitir dos argumentos para seguir mi ejemplo, ¿no? Restaurante, subirse, gato, mesa. Luego tendríamos la modelización veredictoria, es decir, teníamos el primer contenido proposicional y va cambiando según la modelización que le damos, ¿no? Por ejemplo, son absolutamente falsos los rumores de gatos durmiendo en las mesas de nuestro establecimiento. Falso, subirse, gato, mesa. Seguimos con la deóntica. Un ejemplo es: sería conveniente echar a ese bicho de ahí. Nuevamente, sería conveniente, podríamos reemplazarlo por otra. Por ejemplo, es necesario echar a ese gato de allí. O sí, se debe echar a los gatos de las mesas. O no se debe permitir. O está prohibido que los gatos duerman en las mesas. Y finalmente vamos a hablar de la volitiva. Podemos hablar de me niego a almorzar con gatos encima de la mesa. Es decir, la misma estructura, pero cambiando el modalizador. Pues ese es nuestro catálogo. Es, por supuesto, arbitrario. Podríamos haber incluido otras categorías, pero es como para tener un pacto común entre nosotros y poder llevar a cabo algunos ejercicios, tener algo para estar de acuerdo. Lo mismo nos ha sucedido en otros casos, por ejemplo, en los casos de los marcadores discursivos, donde existen distintas tipologías de distintos autores, pero aquí nos hemos conformado con una sola clasificación. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. En las diapositivas que yo dejaré en el aula virtual, hay algunos ejemplos tomados también de estas mismas autoras de la bibliografía, donde van a poder ustedes apreciar algunos casos. Comienza el primero, un caso en que no se aprecia mucha modelización de un texto. Es un ejemplo propuesto por María Josep Cuenca, y lo que nos dice es que, bueno, el ejemplo es de una convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa Mapfre. Entonces, claro, como es de esperar, no presenta gran modelización. Es un texto bastante seco en ese sentido. En total contraste con un texto narrativo, un texto de la literatura, donde vemos con mucha mayor presencia la carga valorativa y emocional y expresiva del enunciador, ¿no? O el personaje a quien se atribuye el enunciado. También hay otros casos más de distintos géneros, otros textos. Por ejemplo, este es un fragmento de lo que parece ser una columna de opinión de Rosa Montero, y la idea sería que ustedes puedan observar este texto en la diapositiva y empezar a imaginarse dónde vamos a empezar a poner las marcas, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en otros barridos, ¿no? Identificar y clasificar, encontrar en qué partes están los segmentos que marcan un tipo de modalización y luego decir qué tipo de modalización es. Yo ahora no lo quiero decir porque no quiero spoilear el ejercicio, pero por lo menos en los últimos dos textos
Aquí donde ponemos, puedes reconocer ejemplos de modelización en el siguiente fragmento, el texto de Rosa Montero, el fragmento de Rosa Montero, y en este otro de Carmen Martín Gaite. A ver si ustedes pueden también encontrar algún ejemplo de modelización. Y vamos a terminar la clase, esta clase inicial por ahora, la vamos a dejar aquí. Está la bibliografía, la vamos a subir también al aula virtual. Es más o menos la misma bibliografía que hemos estado trabajando a lo largo del semestre, pero ahora son otros capítulos. Así es que, bueno, aquí nos quedamos y suerte para la próxima prueba y buen fin de semana.